acerca de este conflicto, de esta situación de guerra que se está viviendo en el mundo. Queremos saber cuál es su posición desde el punto de vista bíblico. Este conflicto que actualmente hoy se origina en Oriente Medio, en este caso por Israel y Hamas, Palestina, también está Cisjordania, Libia y también está Irán. Esto es un conflicto familiar. De manera bíblica, el patriarca Abraham tuvo dos hijos. El primero se llamaba Ismael, que significa el que escucha, y el segundo se llamó Isaac, significa sonrisa. E Ismael se fue hacia Arabia, por eso a los árabes le llaman árabes, porque por la tierra de Arabia. Y de Isaac tuvo a Jacob, a Esaú. Esaú, pues su descendencia desapareció por las guerras, por los conflictos en aquella época, y quedó entonces Israel, que en aquella época se llamaba Jacob. Pero la Biblia nos enseña que Jacob tuvo un conflicto con su hermano por una bendición, ¿no?, que él le robó a su hermano Esaú. Entonces Jacob tiene un encuentro con Dios y dice que luchó con el ángel del Señor. Y el ángel le cambió el nombre. El ángel le dijo: desde hoy no te llamarás Jacob, sino Israel. Ahora, aquí está el génesis, la profundidad del asunto en el nombre de Israel. Israel significa el que se sobrepone a lo fuerte. Eso es lo que significa Israel, aparte de que príncipe, real sacerdocio, pero significa el que se sobrepone a los más fuertes. Desde ahí entonces Israel tuvo 12 hijos, que le llaman las 12 tribus de Israel, la cual fueron llevados a Egipto durante 400 años, y luego el Señor, pues a través del profeta Moisés, mandó las 10 plagas de Egipto y el pueblo de Israel pues retorna. Acontece que Israel era hijo obviamente de Isaac, Isaac de Abraham, Abraham de Taret, Taret era descendiente de Sem de Noé. Pero Noé tuvo, aparte de Sem, tuvo también a Cam y tuvo a Jafet. Los jafecitas se fueron hacia Europa. Ellos poblaron Europa, de ahí vienen todos los eslavos, y todo lo que el continente europeo. Pero los cananeos se quedan en Canaán. Entonces esa tierra le pertenecía a los cananeos hasta que los hijos de Israel salen de Egipto. Cuando los hijos de Israel salen de Egipto, Dios le entrega a Canaán, por un contexto histórico que ahora mismo no vamos a hablar. Entonces ellos toman a Canaán, pero ellos derrotaron a 37 naciones y dejaron algunas naciones, incluyendo a los filisteos. Esos filisteos es lo que conocemos hoy en día como Palestina. Pero los filisteos a través del tiempo desaparecieron en la historia. O sea, esa franja de Gaza que está ahí, que hoy en día está atacando a Israel moderno, en aquella época se llamaban los filisteos. Jerusalén, los primeros habitantes que la habitaron fueron los cananeos, en este caso Adonisedec, que era el rey de Jerusalén. Mas luego fue habitada por los jebuseos. David lo derrota en el Salmo 83 y toma Jerusalén y la declara como capital oficial de Israel. Estamos hablando aproximadamente 1600 años de nuestra era, o 1000 años antes de Cristo. Entonces, cuando analizamos el contexto histórico, podemos entender que esa tierra es de Israel por muchos años. Estamos hablando 1600 años antes del Islam. Porque el Islam nace, Mahoma, pues a la edad de 40 años, en el 610, él tiene una revelación con el ángel Gabriel. Y él dice en el Corán que el ángel Gabriel en un retiro lo llevó, ¿no?, a una montaña y lo iguala al lado del profeta Moisés y al lado de Jesús. Entonces ahí es que viene el Islam. El Islam está compuesto por las 12 tribus de Ismael, también hijo de Abraham el primero, y las 12 tribus de Israel, también hijo de Abraham, Israel, hijo de Isaac, Isaac de Abraham. Entonces el Señor le entrega a los árabes Arabia, el Señor le entrega a los judíos a Canaán. Entre los territorios cananeos ahí estaba Jerusalén. Jerusalén es una ciudad murallada. Entonces David vio esta ciudad como una esencia para su capital, porque era murallada, y en aquella época la ciudad amurallada, pues era difícil penetrarle a ella. Era la ciudad esencial para ser la capital de Israel, Jerusalén. Entonces estamos hablando que 1000 años antes de Cristo ya era la capital de Israel, y todavía el Islam no hubiese existido, porque el Islam viene en el 610 después de Cristo, y ya la Biblia tenía miles de años de historia. Hacían ya 1600 años de que Dios le había entregado esa tierra a los hijos de Israel. Ahora, ¿qué aconteció a través de la historia?
Los judíos fueron una tierra muy perseguida, muy atacada a través de la historia, porque el Señor a ellos le entregó la Torá. La Torá son 613 leyes más los 10 mandamientos, que son 623, pero la Torá es la ley de vida, pero también te mata. Deuteronomio 30:15 dice, y he puesto delante de ti el camino de la vida o de la muerte. Israel alterar los pactos de Dios, pecar contra Dios. La palabra pecado ya aplica hatak, significa alteración de la Torá. Por causa del pecado fueron entregados a los enemigos. El primer ataque que recibieron, ya para que fueron dispersos, fueron los asirios. Los asirios entraron al territorio de Israel, porque Israel, por el pecado de Salomón, hijo de David, se divide en dos reinos. El reino del norte, Israel, y la capital Samaria, y el reino del sur, Judá, cuya capital Jerusalén. Pero Israel, el reino del norte, fue disperso a todas las naciones. Y más luego los judíos fueron llevados cautivos por Nabucodonosor en el 585, 82, 85 antes de Cristo. También fueron llevados al exilio. Y después de 70 años ellos retornan. ¿Quiénes retornan? Los judíos. Y de ahí vino entonces el clima de Alejandro Magno, se dividió en sus 4 generales. Después vino la dinastía Ptolomeo. Antíoco Epifanio en el año 190 antes de Cristo atacó mucho al pueblo judío, empezó a matar niños. A los sacerdotes empezó a comprarlos, sacrificó un cerdo en el templo y atacó el pueblo de Israel hasta que se levantaron los macabeos. Judá entonces como cabeza de ese ejército, y duraron 400 años de guerra. Luego ahí, después de 400 años de guerra, que en el año 27 de Tiberio César es que viene nuestro Señor Jesucristo, pero ya estaban bajo el imperio romano. Estamos hablando que los invadieron los asirios, los invadieron los babilónicos, los invadían también los filisteos, los invadieron también los griegos, los invadieron también los romanos, los invadieron también el imperio otomano, los invadieron también el imperio nazi. Cuando analizamos la historia de Israel, han resistido a toda la batalla, también van a resistir a esta, porque Dios está con ese pueblo. ¿Cómo usted ve el panorama actual? Bueno, el panorama actual, bíblicamente, es importante señalar a todas las personas que nos escuchan, y es que Israel es el reloj profético de Dios. Todas las naciones giran en torno a Israel. Jesús dijo en Lucas capítulo 21, cuando vean a Jerusalén rodeada por todas las naciones, entonces sabrán que estamos ya en la recta del fin. Ahora, Jesús dijo, cuando vean los árboles junto con la higuera. Desde una perspectiva teológica, los árboles representan a las naciones enemigas de Israel. Ahí está Turquía, que ya se forma en el año 1930 como capital, ya deja de ser el imperio otomano, porque el imperio inglés lo derrotó en la Primera Guerra Mundial y toma el dominio, y ya dejó de ser imperio otomano y se forma Turquía. De ahí vino el Líbano, que se formó en el 1919, también vinieron los Cisjordania, Jordania, Irak e Irán. La Ayatollah Ali, que es el líder del Estado Islámico, que tomó el poder en el 1984, por ahí aproximadamente, y desde esa época hasta el día de hoy Israel no ha tenido sosiego. Ahora, ¿cuál es el conflicto histórico que hay aquí? Israel ese Israel que está ahí no es el Israel bíblico. El Israel que está ahí es el Estado judío. Son dos cosas diferentes. ¿Cuál es la diferencia entre ambos? La diferencia es que un Estado, igual que todas las naciones, Israel, como el Israel bíblico, debe guardar los estatutos de Dios. Ese Israel actual no guarda los estatutos de Dios. ¿Cuáles son esos estatutos que tiene que guardar? Los estatutos de Dios, era lo que hablábamos ahorita, las 613 leyes, que es lo que nosotros conocemos como Torá o como ley. Entonces es un Estado igual que todas las naciones. Ahí hay libertad de culto, ahí se practica el cristianismo, ahí se practica el islam, ahí también el judaísmo, que es su religión oficial, que son los pocos religiosos, unos pocos religiosos que están ahí. Ahora, entonces, espérese, pastor, usted está creando una gran controversia esta tarde, porque si lo vemos entonces desde ese punto de vista, ellos pueden perder la guerra. Bíblicamente... ¿Usted me entiende? Sí. En ese nivel. Sí, como sí. Estado per se. Lo que pasa es que a través del profeta Isaías, Dios le manda una profecía a ellos, le dice que en un día ellos iban a surgir como nación. Y se cumplió esa profecía en el 1948, cuando las Naciones Unidas permiten que Israel se forme como un Estado. En un día nació como una nación. Se cumplió la palabra. Entonces, tenían ellos que nacer como nación para que la Biblia se cumpla. Cuando yo hablo que es el Estado judío, fue por los judíos sionistas. Los judíos sionistas son élites judías que se movieron en los años 1800 a 1700 desde Europa, Estados Unidos, de los tiempos napoleónicos. Estaba la idea de retornar a Israel. Entonces ese Estado sionista tiene alrededor de 100 años, es
el grupo más poderoso que gobierna el mundo, que gobierna Estados Unidos, Inglaterra, Francia y muchos países, que son los judíos de la diáspora. Esos judíos de la diáspora fue que compraron parte de esa tierra al Imperio Otomano en el siglo XIX. Pero Abraham ya lo hubiese comprado años atrás por 400 ciclos de plata. Pastor, me llamó mucho la atención una parte y me genera controversia. Usted dice que siempre ganarán las guerras. En el caso específico que estén cometiendo errores, que no tengan la razón en algún punto, ¿verdad? No quiero decir en esta guerra, en el futuro. Como quiera la van a ganar, aunque no estén en lo correcto. Bueno, si lo analizamos de un punto de vista lógico, Israel no puede ganar esta guerra, porque Israel tiene 22.000 kilómetros cuadrados y un aproximado de 9 millones de personas, pero Israel es un milagro. O sea, en 75 años se ha convertido en la 9ª potencia mundial. Es el ejército de infantería más poderoso sobre la faz de la tierra comparado con número. Tiene una de las fuerzas aéreas más poderosas de la tierra. Venció en la guerra del 1967 cuando se mezclaron, se unió, en este caso Nasser, que era el presidente de Egipto, con el apoyo de la antigua Unión Soviética y la Liga Árabe. Ellos ganaron esa guerra del 67 en 6 días. Eso fue un milagro de Dios, eso no fue humano, porque nadie podía ganar una guerra con tan pocos soldados, esa guerra. Hay gente que no cree en los milagros, pero esto es un milagro. También vino la guerra de Yom Kippur, que fue en el 1973, cuando se unieron Egipto nuevamente y también se une Libia. Libia la parte norte y Egipto la parte sur contra Israel, mejor conocida como la guerra de los tanques. Israel venció esa guerra también. Y también ahora esta guerra es una guerra moderna, pero ya el Israel que peleó en el 67 y el que peleó en el 73 no es el mismo Israel de ahora. Israel de ahora dice que son 90 ojivas nucleares. Israel llega casi a 400 ojivas nucleares. Estados Unidos tiene 5.080 ojivas nucleares. Rusia tiene 6.000 ojivas nucleares. China tiene 2.000 ojivas nucleares. Estamos hablando que de esos países que rodean Israel, en cuanto a ojiva nuclear, Israel es el más poderoso, porque ninguno la tienen, incluyendo ahí a la India, Pakistán, Afganistán, que sí son potencias nucleares, pero los enemigos céntricos, que es Libia, es Irán, es Irak, no tienen ojiva nuclear. O sea, comparado con ojiva nuclear, es difícil pues ganar a Israel esa guerra. ¿Por qué Dios permite esto? No es Dios en esencia que permite eso, porque este no fue el mundo que Dios eligió para nosotros, este fue el mundo que nosotros elegimos. Cuando nos vamos a la Biblia enseña que Dios eligió un mundo diferente, un mundo de paz, de tranquilidad, de amor, de bondad, de gozo y de alegría, pero por causa del pecado entonces nosotros retornamos a este mundo. Todo lo contrario, todo esto tiene que acontecer para que Cristo pueda venir y pueda restaurar todas las cosas y pueda volver el hombre a su estado original, donde Dios siempre lo puso y donde Dios siempre ha querido que el hombre esté. Desde su punto de vista, pastor, de mantenerse esta situación por largo tiempo, ¿cuáles serían esas consecuencias para el Medio Oriente per se, así como para el mundo? Bueno, ya se está hablando, ya están especulando en cuanto al petróleo, están especulando en cuanto al gas. Claro que sí, este conflicto bélico en Oriente Medio, porque ahí no solo Israel está en el conflicto. Estados Unidos de una vez envía uno de los portaaviones más poderosos de la Tierra, un portaavión nuclear, el más grande que tiene Estados Unidos, con capacidad de moverse por meses en el mar, sin combustible. Eso es mucho que hablar. No tanto eso, sino que también mandó buques de guerra y mandó otro portaavión también al Oriente Medio. Pero China ya también está mandando portaaviones. Ya Rusia se expresó de manera diplomática, pero se ha expresado. Y vi ahí en la noticia que también se descubrió que Hamas está usando bombas, armas norcoreanas. O sea que no solo Israel está en el conflicto, está Irán. Entonces, Irán, ¿quién está detrás de Irán? Rusia. ¿Y quién está detrás de Rusia? China. Un conflicto entre Israel e Irán. Libia es un conflicto de China, Rusia y Estados Unidos. Entonces, si estas potencias nucleares se enfrentan, se armaría un caos mundial. Y el mundo, lo que veo en el mundo, doctora, cuando analizamos lo que pasó aquí ahora en la zona colonial, vemos que el mundo está entretenido. El mundo no está viendo la realidad. El mundo no quiere retornar a Dios. Si se arma este conflicto bélico nuclear, que Dios no lo va a permitir. Dios va a permitir que sí venga la tercera guerra mundial, pero Dios va a intervenir. Porque solamente con las ojivas nucleares que tiene Estados Unidos y Rusia, desaparecería la raza humana por varios motivos.
Si no morimos con el choque de la bomba, vamos a morir por la expansión y la oxidación. Eso provocaría también un efecto invernadero que cubriría el globo terráqueo un espacio de un año y medio. O sea que el globo terráqueo se enfriaría porque la luz del sol no entraría. Entonces, al final, Dios lo que va a intervenir para que su creación no se autodestruya. Esa es la realidad. Lo que pasa es que Israel es el centro. Israel es la niña de los ojos de Dios. Es difícil para los árabes, pues yo sé que es difícil, porque ellos también son hijos de Abraham. Nosotros también somos hijos de Abraham. Israel es hijo de Abraham, pero Ismael, su descendencia, se apartó del Dios de sus padres. Pero a nivel general, ¿considera usted que los árabes lo consideran que son las niñas lindas? No, porque ese es el conflicto que hay. Oye, entiende el conflicto. En el Corán dice que no fue a Isaac que Abraham iba a sacrificar. Ellos dicen que fue a Ismael. Pero la Biblia dice que no, la Biblia dice que fue a Isaac. Hay un detalle, y es que en Jerusalén está la mequita de Alcázar. Esa meca de Alcázar fue construida por una dinastía del Imperio Otomano en el año 600, la llamados los Muya. Ellos construyeron esta meca porque ellos dicen que en este lugar fue donde Mahoma viene después que muere en un corcel y retorna hacia Jerusalén, hacia el cielo. Y ahí, que le llaman el monte Moria, fue donde Abraham iba a sacrificar a Isaac, pero ellos dicen que fue Ismael. ¿Qué acontece? Que esta mequita que está ahí es el tercer lugar más santo del Islam, pero ahí era que estaba el templo de Jerusalén. ¿Y cuántas mecas no tienen los musulmanes y los árabes en toda parte del mundo? Israel no tiene templo en ninguna parte del mundo. Entonces ellos toman la parte del atrio, del patio, y construyen la mequita de Alcázar. De hecho, jamás, ahora cuando entró a Israel, que fue en la guerra, esta guerra se llamó la guerra de Simchat Torah, que 50 años después de la guerra de Yom Kippur que hablamos, del 1973. Israel estaba celebrando la fiesta de Sukkot. La fiesta de Sukkot en hebreo es la fiesta de la cabaña, donde ellos se van al desierto, hacen una cabaña para recordarse el tiempo que ellos pasaron en el Éxodo cuando salieron de Egipto. Esta fiesta tiene 7 días, una semana de celebración. Y el último día ellos celebran ya no la fiesta, sino la celebración. Simchat Torah en hebreo tiene que ver con la Torah palpable. Cuando ellos sacaban la Torah y el pueblo la puede tocar, el pueblo llora. Y justamente los árabes esperaron esa fiesta para atacar a los hijos de Israel. Cuando tú analizas la historia, Israel no ataca a nadie. Israel solamente se defiende. Y justamente lo que Israel está haciendo es que se está defendiendo del conflicto. Entonces, esa meca que está ahí, que se llama Alcázar, Israel la quiere quitar, pero no puede. Eso es lo que va a detonar la tercera guerra mundial. Israel no la puede quitar y está en su territorio, pero no puede, porque provocaría una yihad en arameo, que significa guerra santa, lo que hizo Mohammed en el 610 después de Cristo, que unificó las 12 tribus árabes y sacó todos los dioses politeístas y solamente dejó el dios de la luna, que es Alá. Alá significa padre en arameo, y dejaron las insignias del dios de la luna y la roja. Entonces, desde ahí para acá, nadie ha podido provocar la yihad, lo que hizo hacer Osama Bin Laden, pero no pudo. ¿Por qué, doctora? Porque los árabes se dividieron en dos partes. Cuando Mohammed muere en el 631 después de Cristo, a la edad de 60 y pico de años, él muere. Mahoma, no tuvo hijos, pero murieron. Entonces, en el Islam está establecido que las mujeres no pueden tomar el liderazgo. Como sus hijos murieron, entonces los árabes se dividieron en dos partes, porque había una parte llamada los chiitas que decían que había que tomar un descendiente directo de Ali, el hermano de Mohammed. Entonces había otra parte que decía que no era necesario, que podían tomar un líder que tuviese la capacidad para dirigir a la tribu. Entonces ahí que se divide en una parte pensante, una parte moderna y otra parte radical. ¿Quiénes son los radicales? Los chiitas. Y los suní son los que creen en el avance. Ahí están los Emiratos Árabes Unidos, que se han desarrollado, han crecido. Ahí está Kuwait, hoy en día son ricos. Pero esta parte chií son los que creen que cuando ellos mueren, ellos van a resucitar con 70 doncellas en el paraíso. ¿Qué cosa es esta? Cuando Jesús dice que en aquel día en la resurrección no va a haber casamiento, porque seremos igual que los ángeles asexuales. Pero el Corán dice que si usted muere por una causa del Islam, usted
entonces va a resucitar con 70 doncellas. Entonces, esta No, pero parte usted sabe, chiquita, pastor, que eso es normal allá, que en parte de esos lugares los hombres tengan 9, 10, 20, 30, 40 esposas, hasta viven juntos en la misma casa. ¿Qué usted opina de eso? bueno, ese contexto de mujeres viene de los tiempos antiguos, de los tiempos sumerios, porque también los israelitas lo utilizan, los israelitas también. Si la esposa no le podía dar hijo, ellos podían tomar otra esposa si mantenía la coinonía entre ambas mujeres. O sea, la Torá te explica una causa. El Islam te permite solamente tener 4 esposas también. Hay muy pocas. Sí, también. Y Pues ellos tienen mucho tener cuarto para mantener 4 familias, 4 mujeres diferentes. Los Sí, árabes son sí. ricos. Bueno, las mujeres tienen que darle gracias a Dios por Jesucristo. Porque Jesucristo encerró al hombre a una sola mujer. Gloria a Dios por él. Sí. Bueno, aquí tenemos a nuestro querido hermano y compañero Julián Capellán, que está sonriéndose con esa respuesta del pastor. Quiero por favor que comparta con nosotros desde su punto de vista cuáles son esas consecuencias psicológicas de las guerras. Antes de responder, impresionado de verdad por la manifestación, la disertación de nuestro hermano pastor. De verdad que es interesante, impactante, y la iglesia tiene que estar alerta y seguir orando. Y antes de ya dar inicio a la respuesta, también quiero resaltar de que hoy se celebra el Día de la Reforma Protestante, año 1517, el doctor Martín Lutero se levanta y atasca 95 tesis en la Catedral de Wittenberg. ¿Sabe? La iglesia cristiana siempre defiende su posición bíblica, y en público aquí quiero felicitar al pastor que narra esa historia desde el punto de vista bíblico. Claro. Y esto debe estar en la palestra pública, esto que el pastor resalta. Bueno, las consecuencias psicológicas que atraviesa específicamente un soldado, que atraviesa un momento catastrófico, los expertos le llaman síndrome de guerra. Y atravesamos una guerra en el año 1991, la guerra del Golfo Pérsico, y en el año 2003 la guerra de Irak, donde se hicieron muchas evaluaciones psicológicas y más de 200.000 soldados fueron tratados, porque a pesar de que fueron tratados terapéuticamente, sí, fueron diagnosticados, donde habían estado de ansiedad, depresión, fatiga por la misma guerra. Los hombres no le encontraban sentido a la vida. Pánico. Síndrome de esa conducta disruptiva, donde a veces no se someten a las leyes por su posición de ser un soldado ya que atravesó una guerra. Ataque de pánico, sí, que es provocado por el estrés postraumático. Puede atravesar también lo que nosotros le decimos un déjà vu, que también está implicado en el estrés postraumático, donde los soldados recuerdan esos escenarios en un momento dado, pueden alterarse. También los expertos llaman a otro síndrome, el síndrome de evacuación, donde usted puede estar normal con ese soldado, sí, y de repente hace como una simulación de, sí, tal acontecimiento por el recuerdo que le trae en su presente esa guerra que él atravesó. Aparte de que hay otra consecuencia directa dentro de la misma guerra, también son afectadas las familias que atravesaron esos momentos de soledad, de tristeza, esos los momentos de ansiedad, de pérdida, y es difícil, y también de pérdida, donde se activa el proceso de duelo, usted lo conoce muy bien. Sí. Y son severas, de verdad, la consecuencia que traen la guerra, y nosotros como que estamos incluidos en el ambiente cristiano siempre oramos para que tal cosa no acontezcan, pero el mismo Cristo dijo que iba a haber guerra. La iglesia se mantiene de forma activa, siempre orando por el pueblo de Israel, entendiendo de que el pueblo de Israel, como resaltaba el pastor, siempre ha sido protegido por el Señor, siendo el pueblo que el Señor escogió, donde dio la promesa por medio de Abraham, y Dios siempre resaltó de que iba a proteger a su pueblo desde la salida de Egipto.
Entonces la consecuencia también afecta no solamente a los países directos, sino que afectan el mundo entero, porque nosotros mismos estamos acá en el occidente, específicamente en el Caribe, y nosotros estamos, o sea, en pánico, entendiendo de que seremos afectados de forma directa o de forma indirecta, y más lo que resalta el pastor, de esos tipos de equipamiento que tienen esos países bien, o sea, bien preparados con el fin hasta de afectar el cosmos, el planeta Tierra. Y por eso la iglesia debe estar orando, porque se despierta el estado de ansiedad entre nosotros, se despierta ese estado de pánico, esa depresión en algún momento por la pérdida de alguien que tal vez nosotros conocemos en algún momento y está tal vez por esos entornos. Y es difícil la situación, de verdad que sí es difícil. A nosotros lo que nos compete es unirnos en oración para que el Señor ayude, no solamente al pueblo de Israel, sino al otro pueblo, y haya una paz, y se pueda regularizar estos entornos y vuelva a su estado normal. ¿De qué manera impacta desde su punto de vista al mundo psicológicamente ver que se está en guerra de nuevo? Claro, hay un momento de tensión, de tensión, de pánico, hay una psicosis. O sea, cómo atravesamos nosotros una pandemia y las personas lo que veían eran malas noticias. El coronavirus afectó a tantas familias a nivel mundial, donde muchas personas perdieron la vida, incluso no podían ni verla, donde hubieron personas que se soñaban con muerte, que lo que veían era muerte, y generaron un estado de ansiedad donde solamente se fijó un pensamiento recurrente, y ese pensamiento recurrente solo le daba muerte. Yo traté un caso de una persona que ella, o sea, solo veía muerte y le llegaban hasta ideas suicidas, donde ella de forma indirecta quería hasta morirse, porque había una fijación de sus ideales. Lo que veía era muerte. O sea, nosotros vemos las noticias donde hay una situación bélica provocada por una guerra, donde nosotros sabemos conscientemente que familias están cayendo abatidas, y si nosotros usamos la empatía, o sea, el estado de ansiedad automáticamente se despierta en nosotros, y hasta síntomas depresivos cuando nosotros vemos esos escenarios. Y por eso afecta al mundo entero. También la tensión de que manden una bomba de tal capacidad, y eso pueda afectar también, por ejemplo, la economía afectada, que es algo que nosotros en cierto aspecto le tememos, porque si se controla el petróleo sabemos lo que va a pasar, y sabemos que esos países son fuente alimentaria a nivel mundial de lo que es el combustible en todo el sentido. ¿Qué ocurre específicamente con esos niños que están en esos territorios, que siempre pues están mirando tanto dolor, tantas muertes, tantas bombas, tantas destrucciones, tantas violaciones, diríamos, a los derechos fundamentales? ¿Qué usted opina? Automáticamente hay que intervenirlo psicológicamente. De seguro que en esos entornos hay especialistas de la conducta dando apoyo emocional, dando apoyo en todo el sentido de la palabra, porque es difícil para los niños, ya que son la parte más vulnerable, y también las mujeres, porque sabemos que hay mucho, y voy a resaltar un término que se utilizó en la historia acá, bucanero y filibustero. En la guerra se llevan a cabo violaciones de niños, de mujeres. O sea, hay ciertas personas con cierto tipo de conducta que se aprovechan en esos escenarios para sabotear esos ambientes vulnerables, y es difícil la situación que atraviesa un niño. Ya mencionamos ansiedad, depresión, ataque de pánico. Es difícil lo que atraviesa un niño en esas situaciones. ¿Puede una persona, después que se ve sumergido ante tantas situaciones, convertirse en un asesino en serie? Claro que sí, porque eso le genera un trauma, una frustración. Incluso hay películas y hay historias de personas que han atravesado esa situación y luego ellos se reincorporan con ciertas actitudes con el fin de destruir, y se genera un trastorno antisocial en ese tipo de niño que arrastró esa consecuencia en su presente,
que fue una de las causales de que él sea un asesino en serie en un momento dado. Pastor, ¿quién es Hamas? Hamas es un estado islámico. Hamas significa violencia. Hamas se formó en el 1987. Representa la resistencia del Estado Islámico. Se formó ahí en Gaza. Gaza es un territorio pequeño, doctora, de 300 y pico kilómetros al cuadrado, cerca de Jerusalén, la Jerusalén del Este. Y aproximadamente viven ahí 2 millones de personas. Por eso es que hay un éxodo, ¿no? De niños, de damas, porque entonces los islámicos, este grupo Hamas, se esconden en medio utilizan a los hospitales, a los civiles como escudo. Sé que Oriente, muchas personas nos están escuchando. La República Dominicana es un país creyente, es un país que ama a Israel, es un país que por la palabra de Dios nosotros amamos a Israel, pero hay que hacer un análisis equilibrado. No es que Dios está de acuerdo con que maten niños o que Dios está de acuerdo que mueran ancianos, no, Dios nunca estaría de acuerdo con eso. De hecho está escrito en la Torá, no matará, no robará. Entonces, el mensaje de Jesús fue, hágale un bien al que te haga un mal, bendecí al que os maldice. ¿Entiendes? ¿Qué garantía tiene el mal aquel que te ama? No tiene ninguna garantía. Ama a aquel que te aborrece, pero Israel lamentablemente no recibió a su Señor, lo rechazó. Y como Él lo rechazó, nosotros lo recibimos. Y hoy en día todas las naciones que hemos recibido a Jesús, hoy en día de una manera u otra estamos bendecidos y estamos en paz. Pero todas las naciones delante de Dios son iguales, pero no tienen la misma posición que tiene Israel, porque era necesario de que Dios tomara un pueblo para Él poder venir a esta humanidad. Y ese pueblo que fue elegido fue Israel, la cual Dios amó a Abraham. Dios se dio de pacto. Cuando Dios pacta con usted, Dios le dice que sí, que sí. Pero los hijos de Israel obviamente se apartaron de Él. Y todo lo que ellos han vivido, ¿qué hicieron ellos con Jesús? Cuando lo llevaron a la cruz del Calvario. Dice, y persuadieron a la multitud que su sangre sea sobre vosotros y sobre vuestros hijos. Y justamente de ahí para allá Israel no ha vuelto a ser el mismo. En el año 70 vino Vespasiano. Vespasiano rodea a Israel porque el emperador Herodes lo mandó, el general más fuerte que ellos tenían, porque Israel estaba en revuelta por el asunto religioso, por el asunto de la Torah, en el 37. En el 37 muere Nerón y manda a buscar en el 67 muere Nerón y mandan a buscar a Vespasiano, el general más fuerte, para que él tome el trono, porque Nerón no tuvo hijo. Se decía que era homosexual, por esa causa no tuvo descendiente. Tito queda y en el año 70 destruyen a Jerusalén y destruyen el templo para que se cumpla la profecía que dijo Jesús en Mateo 24. Aquí no habrá piedra sobre piedra que no sea derribada. Quemaron el templo para así poder sacar el oro y la plata que tenía. Entonces el oro se derretía y la plata también, y quitaban las piedras. Ahí se cumplió la palabra, piedra sobre piedra que no sea derribada. De ahí para allá entonces fueron llevados los hijos de Israel a Roma, los judíos. Y ahí construyeron entonces por Adriano lo que se llama el Coliseo. ¿Con quiénes lo construyeron? Con los rebeldes judíos. Ahora, ¿quién fue que le puso Palestina a ese territorio? Porque ya en los tiempos de Jesús los filisteos ya no existían. Eso fue Adriano en el 132 a.C., por un castigo a Israel por la rebeldía que ellos le hicieron. ¿Cómo era que se llamaban los enemigos el enemigo más férrimo de Israel? Eran los filisteos. Vamos a poner entonces a esa tierra Alia Palestina. Pero si dice tierra de Judá, significa que de Judá. Los árabes vienen de Arabia, su tierra es de Arabia, y tienen miles de kilómetros. Entonces, lo que acontece es que de ahí viene ese nombre Palestina, que significa tierra filistea, pero ya los filisteos no existían. ¿Qué pasa? Que a pasar el tiempo, Israel fue disperso por todas las naciones, vinieron muchas bajas. En el siglo XIX, ya cuando viene Napoleón Bonaparte, en el 1800, también los judíos fueron dispersos. Ya ahí no había gente en ese territorio, algunos árabes, algunos judíos que existían ahí. El Imperio Otomano no tenía eso como tierra, ahí no tenía nombre, el nombre Palestina se olvidó. Fueron los ingleses, cuando vienen en el siglo XIX, que derrotan el Imperio Otomano, que vuelven y traen a la paleta pública Aula Palestina, tierra de filisteos. Entonces de ahí retornan algunos árabes. Los palestinos son árabes, no son filisteos, árabes. Y los árabes vienen de Arabia, esa es su tierra. Judá es tierra de Judá, de los hijos de Israel. Y ahí le dije ahorita que ya el movimiento sionista
le compra al Imperio Otomano parte de esa tierra y levantan el Estado judío, que se levantó en el 1948 como un Estado. Ahora, ¿cuál es el conflicto? El conflicto es que no quieren ese Estado judío ahí. ¿Quiénes? Los chiitas, porque no son los sunitas, no son todos los árabes. Porque vamos a hablar claro, no son todos los árabes que están en contra de los hijos de Israel. De hecho, en el tiempo de que se levantó Mahoma, los judíos ayudaron a Mahoma a pelear muchas guerras. El problema es que se levantó un líder en el 1979 llamado el Ayatollah Ali, tomó el poder, él se cree que él dice que él es la resistencia islámica. También ahí vi yo al presidente de Turquía diciendo que nuevamente se van a levantar la cruzada con el Imperio Otomano, que él quiere pues expandir nuevamente el Islam. Todo esto es un conflicto de religiones. ¿Con qué? Con un país. Ahora, ¿por qué? Porque antes se vendía en la historia que el que gobernara Jerusalén gobernaría el mundo. Por eso todos los conquistadores conquistaron a Jerusalén. Lo hizo Alejandro Magno, lo hizo Nabucodonosor, lo hizo Darío, lo hizo Roma. Los conflictos más fuertes de Roma fueron Israel. Lo hicieron los cruzados. Hasta España, en la Edad Media, el único rey que se proclamó en la historia como rey de Jerusalén fue el rey de España. Y nuestra historia moderna también, todos quieren a Jerusalén, porque Jerusalén es la capital del mundo. De ahí que salen las tres religiones más grandes de la tierra. De ahí sale el cristianismo, de ahí sale también el Islam, y de ahí sale también el Islam, gloria al Señor, y también el cristianismo. Hermano, ¿qué nosotros debemos de hacer para evitar que todas esas informaciones nos afecten psicológicamente? Bueno, en realidad uno quiere estar actualizado, pero lo mejor es evitar, porque todo lo que está aconteciendo es una repetición de lo que ya aconteció. Sí. El mismo Salomón dijo que lo que era, lo que es, lo que ha de venir, todo está escrito. Sí. O sea, ya los escatólogos, como el pastor, que aporta, y siempre le sigo en sus aportaciones, a veces en algunos canales de redes sociales a nivel internacional, aporta en beneficio del contexto eclesiástico y en beneficio de la sociedad, sí, para estar alerta, porque todos estos indicadores lo que nos da a entender es que la venida del Señor está cerca. Es bueno evitar observar esos escenarios de guerra, porque lo vemos de lejos, pero es una realidad donde familias, muchas personas pierden la vida. Y hoy es allá, pero también puede pasar acá, porque recientemente, bueno, el pastor compartió aquí un tema entre dos ríos, donde sí, habló de las dos naciones, de nuestra querida hermana Haití, República Dominicana, porque había una amenaza, o existe una amenaza históricamente. Entonces mejor evitar, los niños guiarlos por el camino saludable dentro de sus lineamientos, sí, las familias tratar de involucrarse en ambientes saludables rutinarios dentro de la cotidianidad, y tratar de evitar, o sea, ya las personas con capacidad y madurez, personas que están actualizados a estos tiempos, esas personas que se dedican a los estudios, que se dedican a las investigaciones, tratar de aportar en beneficio de la sociedad. Y nosotros los psicólogos estamos acá siempre, tratar de ser un factor protector en beneficio de toda la familia, en este caso, de este lado, las familias dominicanas. Pastor, ¿quién es Hezbollah? Hezbollah significa el partido de Alá en español. Le decía ahorita que Alá significa Dios en arameo. Hezbollah significa el partido de Alá. Hezbollah fue formado también en el 1981 también en Libia. Libia está en la parte central de Israel, y también es apoyado por el Estado Islámico, sobre todo por Irán. Hezbollah no ha entrado todavía en la batalla. Quien ataca a Israel fue Hamas, que Hamas significa violencia. Y ellos entonces levantaron lo que llaman tormenta de Al-Aqsa, lo que le decía ahorita. Tormenta de Al-Aqsa es por la Meca que está ahí. Esa Meca se llama Al-Aqsa, que fue en el 600 y pico después de Cristo, por la dinastía que le dije ahorita del Imperio Islámico. Le decía también que cuando Mahoma murió, los islámicos se dividieron en partes, llamados los califas, que eran los líderes, y de ahí se dividieron lo que es la parte suní y la parte chií.
Y cada emperador pues, que conquistaba y ganaba una guerra le construía una meca como un regalo de la victoria que Alá le dio. Pasó también en Constantinopla en el 1417, cuando Mehmed II destruyó el imperio bizantino. 1417, ahí en Constantinopla, actual Turquía, y ahí levantaron una meca. Y también ya después de eso, entonces levantaron en Jerusalén esa meca llamada Alcázar, la cual jamás llamó tormenta de Alcázar, para destruir a Israel, porque ellos piensan que Israel está hollando por dentro, por debajo, para que esa meca se caiga, porque Israel quiere construir su templo. Esa meca está en territorio judío. Entonces, tanto Hamas, que es grupo violento, y tanto Hezbollah, que significa el partido de Alá, porque ellos todo lo que hacen en el nombre de Dios. Yo creo, doctora, que el nombre más demandado de la tierra es el nombre de Dios. Porque hasta el que mandó el avión que cayó en Hiroshima, Nagasaki, en el 1945, oró al Señor para que Dios guardara a los pilotos, para que esa bomba cayera. Hasta los ladrones, cuando van a robar, ellos se encomiendan a Dios. Claman a Dios. Todo el mundo está clamando a Dios. Y lo fuerte es que nosotros estamos muy lejos de Dios, porque esto no es lo que Dios quiere. Pero lo permite para que el hombre se pueda volver a ir, porque el hombre después de la caída, lamentablemente, Julián, usted que es licenciado y usted también licenciada o doctora, que pueden analizar esto desde una perspectiva psicológica, pero el hombre funciona por castigo, por eso se inventó el examen. Si no hicieran el examen, la gente no estudiara. Entonces tienen que venir todas estas cosas. Jesús lo dijo, Jesús lo habló. Cuando vean a Jerusalén rodeada, rumores de guerra, nación contra nación, padre contra hijo, hijo contra padre, todo esto ya está a la vista. Lo que pasa es, doctora, que se levantó un rey llamado Antíoco en el año 169 a.C., Antíoco, y se puso Epifanio, que significa Dios manifestado, porque antes los reyes tenían síndrome de ser dioses. Entonces se proclamaban dioses, y este hombre que trae el gimnasio. ¿Y por qué ellos tenían ese síndrome de ser dioses? Bueno, porque el ser humano, lamentablemente, en esta etapa caída, cuando se siente con fuerza, se siente con poder, cree que todo le pertenece. Pero mucha gente tiene esa situación arriba, pastor. Claro que sí, pero me gusta la palabra en latín, humilde, se llama humut, significa tierra, porque sí, del polvo eres y al polvo vamos a volver. Entonces, Antíoco fue el que trajo la filosofía greco-romana, que la expande por el mundo. ¿En qué se basa la filosofía greco-romana? En el arte, el deporte, la armamentística, la ciencia, la física. ¿Y qué es la física y qué es la ciencia? Todas son ramas de la filosofía. Una que estudia los cuerpos celestes, otra estudia los elementos físicos, otra el arte, que estudia el arte, tiene que ver con la música, entre otras cosas. Pero cuando analizamos todo esto, todo es para rebelarse contra Dios, para decir que Dios no existe. Si la ciencia es creación de Dios, si la física es creación de Dios, todo lo que existe fue creado por Él y para Él. Entonces no hay forma de que el hombre se pueda escapar de Dios, porque si Dios es la vida y tú te alejas de la vida, ¿cuál va a ser el resultado? Es la muerte. Entonces, esta filosofía greco-romana está en el mundo entero. Por eso usted ve que pasa una campaña de béisbol y viene otra. Pasa una campaña de baloncesto y viene otra. Se levanta un artista y suben otro. Sí. El deporte también por igual. Todo por igual. Es que tienen al mundo entretenido. La verdadera noticia no se está hablando. Estos temas sociales que estamos hablando hoy, usted lo ve en pocos programas. Sí. Porque al mundo no le conviene que se hable estas cosas. Sí. Porque Satanás sabe que ya el Señor está a la puerta. ¿Cuál es el papel de Irán desde su punto de vista? Bueno, recuerden Irán e Irak. Irán e Irak antiguamente se llamaban los medos y los persas. Aparece en el libro de Daniel, en el capítulo 2 del libro de Daniel. Ellos eran los medos y los persas, pero actualmente se llama Irak. Sabemos que ya George Bush, hijo, en la guerra que pasó cuando la Torre Gemela, pues pudo quitar a este señor que estaba ahí. 2003. Sí, en el 2003, gloria a Dios, y tomó a Irak. Entonces luego Irán lo toma la Ayatollah Ali, ya en el 1979, que era la nación persa. E Irak, medo, antiguamente. Irán, los persas, pero ya se convirtió en el Estado Islámico. Y son de la parte chiita, porque que los islámicos siguen dos partes. Los sunitas, que son los que creen en el avance, los que creen en el desarrollo, los que están conectados con Occidente, que en cierta medida guardan su religión, pero creen en el avance.
Eso no son el problema. De hecho, había un acuerdo de paz en estos días con Benjamín Netanyahu, primer ministro de Israel, hacía un mes y medio. Y ya que se estaba cumpliendo ese acuerdo de paz entre ellos, vino el ataque ¿de quién? De los chiitas, que son apoyados, lo que es Hamas y lo que es Hezbollah son brazos de Irán. Irán es la Ayatollah Ali, que se llama, gloria a Dios, el brazo fuerte del Islam. ¿Entiendes? Los que promueven la destrucción de Occidente, los que no están de acuerdo de Occidente. Pero no obstante también que está Hezbollah y que está también Hamas, también está Boko Haram en el África. Tú sabes los niños y las niñas que son secuestradas cristianas y que son violadas y son vendidas por Boko Haram. ¿Y qué significa Boko Haram? Que la doctrina de Occidente es pecado, eso es lo que significa. Son países contra Occidente, porque ellos ven a Occidente como el dragón, como Satanás. Entonces están en... ¿Por qué ellos ven al Occidente así? Bueno, porque recuerde que el Occidente es... Jesús habló de Occidente. Jesús dijo, así como el relámpago sale del Oriente, porque de Oriente sale todo, y se muestra hacia el Occidente, así será la señal del Hijo del Hombre. Jesús se está manifestando de una perspectiva escatológica que Dios va a levantar un imperio en Occidente, que es el último imperio. Desde los tiempos antiguos el mundo está regido por imperios. Entonces estamos en el imperio americano. Recuerde que después del imperio otomano viene el imperio de Gran Bretaña. Pero Gran Bretaña no pelea. Gran Bretaña le cede a Estados Unidos de manera pacífica en el 1771, cuando le regalan la Estatua de la Libertad a Francia. Entonces Estados Unidos toma el control del mundo después de la Segunda Guerra Mundial y la destrucción de la antigua Unión Soviética. Ya Estados Unidos pasa, que es Occidente como nación. Pero también, doctora, está Europa de Occidente. Estamos hablando que tanto la Unión Europea como la OTAN, que son 32 países, aparte de la Unión Europea, representan Occidente. ¿Cuál es el problema de Occidente? ¿Por qué los árabes rechazan Occidente? Bueno, por los valores. Pues es importante señalar que los árabes, independientemente de que una parte es radical, pero ellos conservan los valores. Pero Occidente no. ¿Qué pasó aquí en la zona colonial? Niños, niñas bailando, brincando, saltando, que droga, que esto, que lo otro, la promiscuidad, el sexo abierto, todo eso viene de Occidente. Es una campaña que de una manera u otra está descomponiendo los valores, está descomponiendo la humanidad. En eso tú no lo vas a encontrar en Oriente, en el Islam. Tú no encontrarás eso. Allá se respetan los valores y por eso ellos odian a Occidente y quieren destruir también a Occidente, porque Occidente protege a Israel. ¿Cuál es la diferencia entre Israel y Judá? Judá. La diferencia entre Israel y Judá es que después que David murió, Salomón, sus mujeres desviaron su corazón de los estatutos del Señor. Entonces Dios le dividió el reino. Le dio 10 tribus a Jeroboam, primer rey de Israel, después de la división. Y le dejó entonces al hijo de Judá, al hijo de Salomón, Roboam, Judá y Benjamín. Entonces desde ahí para acá se dividen los dos reinos. El reino de Judá, capital es Jerusalén, y el reino de Israel, capital Samaria. Pero Israel fue disperso por todas las naciones. Si yo le pregunto su apellido, ya yo sé que el capellán y el mío somos de las 10 tribus esparcidas por todas las naciones. Aquí se conserva, cuando Colón descubrió América en el 1492, esos españoles que llegaron aquí eran los judíos sefardí de España, que debido a la Inquisición lo encarcelaban, ellos tuvieron que cambiar los nombres. El 95% de los nombres de la República Dominicana, de los apellidos, son descendientes judíos. Entonces Jesús dijo, yo he venido por las ovejas perdidas de Israel. Entonces Jesús, como Judá, el reino del sur, no lo recibe, lo rechaza, él va detrás de la oveja perdida. Esas ovejas perdidas, la Biblia le llama en el Nuevo Testamento iglesia. Entonces nosotros somos la diáspora que ya nos gentilizamos, nos mezclamos con el mundo, pero también somos descendientes de Abraham. Entonces Cristo también nos trae. Esa es la diferencia, Israel y Judá. Pero Judá retorna nuevamente en el 48, ese estado que está ahí es Judá, el estado judío de Israel. ¿Qué debemos de hacer, pastor, desde su punto de vista en estos tiempos que estamos viendo tantas cosas fuera de lugar y donde realmente hasta cierto punto se está aceptando lo inaceptable? Yo creo que ha llegado la hora de que nosotros reconozcamos que le fallamos a Dios. Y lo estamos haciendo. Yo veo que ya el Evangelio, vemos a Freddy Veragoico, que era un hombre que
no se pronunciaba mucho a favor del evangelio y murió siendo evangélico. Vemos ahí también a estos comediantes, a Raymond, a Miguel, que están en el evangelio. Vemos a Juan Luis Guerra también, que está en el evangelio, está predicando el evangelio. También a Ramón Orlando. O sea, vemos de diferentes esferas, Polanco, Boruga, de diferentes esferas, porque Dios llama también rico como pobre. Dios está llamando ya, porque Jesús dijo, yo soy el buen pastor y mis ovejas oyen mi voz. No tanto que me oyen, sino que me siguen. Doctora, todo el que es oveja del Señor está retornando a redil.